Bienvenidos chicos a su clase virtual de biología. Esta vez vamos a hablar acerca de la histología humana. ¿Qué es la histología humana? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que la histología es la ciencia que se encarga del estudio de todo tipo de tejido. Muy bien. Entonces, por ejemplo, imagínate cuando a una persona le hacen una biopsia, lo que hacen es raspar un poco de tejido como para verificar el estado en el cual se encuentra él. De repente alguna tumoración, alguna lesión, cáncer o algún mal de repente, ¿no? Entonces es una técnica muy usual para investigar lo que es el tejido. Pero vamos a ver qué cosa es el tejido. Bueno, el tejido simplemente viene a ser un conjunto de células que cumplen una misma función, acompañadas de una sustancia intercelular que les permite la nutrición en ellas. Hay algunos tejidos cuyas células no tienen mucha sustancia intercelular, como las células epiteliales. Entonces ellas tienen otro mecanismo de poder nutrirse. Pero algunas sí tienen abundante sustancia intercelular, por lo cual pueden nutrirse con facilidad. Es más, apoyar a otras, como el tejido conectivo, por ejemplo. Muy bien. Vamos a ver que las células que forman los tejidos van a tener diferentes tipos de funciones y es por eso que es muy importante conocerlas y saber en qué medio se adaptan. Bueno, los tejidos fundamentales van a ser 4: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Perfecto. Ahora, el origen de los tejidos. ¿Cómo se origina un tejido? A partir de la creación de un nuevo ser, me estoy refiriendo al ovocito, ya que algunos creen que el ovocito no es un ser vivo, por supuesto que lo es. Entonces, a partir de la creación o la producción del ovocito, que posteriormente va a desarrollarse y va a ser, en este caso, el feto y el nuevo ser vivo, a partir de ese desarrollo, vamos a ver que estos seres van a tener en este caso que poder formar sus tejidos a partir de capas germinales o capas embrionarias. Estas capas van a ser clasificadas en 3 tipos. Vamos a poner por acá entonces. Llamaremos nosotros a la capa externa como es el ectodermo, la capa media que es el mesodermo y tenemos la capa interior que es el endodermo. Entonces, como te decía, ¿no? Estas capas germinales son capaces de poder formar a los tejidos de acuerdo a la naturaleza que tienen ellas de envoltura y poder nutrir y dar origen en función a las células madres que presentan. Bueno, el ectodermo da la cualidad de poder originar a 2 tipos de tejidos. En este caso sería el tejido epitelial y el tejido nervioso. Muy bien. En el caso del mesodermo va a originar a 3 tipos de tejidos. Esos serían el tejido epitelial, el tejido conectivo y el tejido muscular. Muy bien. El endodermo se va a encargar de originar un solo tipo de tejido, que en este caso sería el tejido epitelial. Perfecto. Muy bien. Entonces ya sabes tú cómo es que funciona esto y cómo es que se da el origen a los tejidos. Pero vamos a ver que en base a eso, los tejidos también se van a especializar en tener funciones diversas y diferentes, pero en forma agrupada van a poder conllevar a un solo sistema. Por ejemplo, los tejidos pueden ser clasificados en tejidos totipotenciales y en tejidos diferenciados. Muy bien, los tejidos totipotenciales son aquellos que tienen la función más importante, que es la regeneración celular.
está adaptado de varias células madres, las cuales van a dar origen a las células multiplicándolas, debido a una información genética que hay en ellas. Entonces, debido a esto, estos tejidos se pueden regenerar. Si hay un daño tisular, un daño en ese tejido, entonces el tejido propio va a poder sanar de esa manera. ¿Cuáles son esos tipos de tejido, profesor? Bueno, son dos tipos. Tenemos al tejido epitelial, o sea, el epitelio, y el tejido conectivo. Son tejidos que al ser destruidos pueden regenerarse y tienen esa propiedad muy importante. Bueno, ahora veamos los tejidos diferenciados. Estos tejidos diferenciados ya ocuparon un nivel mayor a los anteriores, ya que tienen un alto grado de especialización y diferenciación, de tal manera que cumplen tantas funciones que pueden, en este caso, ejercer órdenes hacia un organismo, como el caso de los músculos que tienen la contractibilidad, la semicontracción, entonces, o por ejemplo también puede ser el tejido nervioso que tiene lo que es el potencial de acción, de poder brindar información de un lugar a otro. Entonces, esas altas propiedades que las pueden dar los hace conocerse como tejidos diferenciados. Muy bien, entonces acá tenemos a lo que es el tejido muscular y el tejido nervioso. Claro, por supuesto. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a ver la clasificación de los tejidos. Ya hemos mencionado 4 tejidos, entonces esos tejidos vamos a colocarlos acá de inmediato. En primer lugar, vamos a ver lo que es el tejido epitelial. El tejido epitelial a su vez se puede clasificar en 3 tipos. Tenemos el tejido en este caso de revestimiento y cubierta, tenemos el tejido glandular y el tejido especial. Muy bien, entonces vamos a poner acá de recubrimiento y cubierta, el tejido glandular, o sea, el que forma glándulas, y el tejido especial. Ya, por ejemplo, el de recubrimientos es aquel que recubre a los órganos, protegiéndolos, en este caso, de alguna injuria externa. El glandular produce glándulas que podrían ser glándulas endocrinas o glándulas exocrinas. Las endocrinas son aquellas que liberan productos a la sangre, conocido como hormonas. En este caso, la hormona del crecimiento. Si tu amigo no ha crecido es porque le falta y sufre esa deficiencia de glándulas del crecimiento, ¿no? Y tiene una enfermedad llamada acondroplasia, que le dan a los chetitos, los bajitos. Muy bien. Y el tejido especial, por su alto desarrollo, en este caso se le llama así porque es muy complejo. Muy bien. Ahora veamos el segundo tipo de tejido, que es el conectivo, o también llamado tejido conjuntivo. Tejido conectivo o tejido conjuntivo. El tejido conectivo o tejido conjuntivo se puede clasificar también a su vez en 2 tipos, el cual a su vez es clasificado en tejido general, o también llamado propiamente dicho, y el especial. Perfecto. Bueno, en general podemos hablar nosotros de 3 tipos. En este caso puede ser el tejido conjuntivo denso, el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo adiposo. En este caso, el denso es aquel que se encuentra formado por fibras conjuntivas muy fuertes, que forman como por ejemplo los ligamentos. El tejido conjuntivo laxo es aquel que está formado por fibras, pero fibras muy delgadas, muy finas. Y el adiposo, bueno, es aquel que forma lo que es la grasa, provista de los llamados adipocitos. El tejido especial, a su vez,
puede clasificarse en 5 tipos. Tenemos el tejido óseo, que es aquel que forma los huesos. El tejido sanguíneo, bueno, como su mismo nombre lo dice, forma la sangre. El tejido cartilaginoso, que forma en este caso los cartílagos. Tenemos el tejido hematopoyético, que por este tipo de proceso vamos a ver que se forman las partículas de la sangre, las células de la sangre. Si en este caso el tejido hematopoyético solamente se encarga de formar los glóbulos rojos, entonces se le va a llamar el tejido eritropoyético. Tenemos lo que es el tejido linfático, que en este caso se encarga de formar la linfa. Muy bien, entonces estas son características del tejido conectivo. Ahora vamos a ver al tejido muscular. El tejido muscular a su vez se va a clasificar en 2 tipos. Puede tener estrías, por lo cual se le va a llamar estriado. Profe, ¿qué cosas son estrías? Yo he escuchado eso, las mujeres sobre todo hablan de estrías. Bueno, estrías se le llaman como especie de hendiduras que tiene el tejido, así como que lo hubiera arañado un gato o algo así. Eso es estrías. Entonces hay un tejido muscular que es estriado y el otro que es liso. El estriado a su vez se va a clasificar en estriado esquelético o estriado cardíaco. Bueno, el estriado esquelético es aquel que se encuentra pegado al hueso, formando los llamados músculos. El estriado cardíaco es aquel que se encuentra en el corazón y sus células propiamente dichas se le conocen como los miocardios. El liso es aquel que se encuentra en el tubo digestivo y en las vísceras. Es aquel que es suavecito y permite entonces que pueda moverse todo despacito. Y además también permite lo que es el peritransitismo en función a su contracción. Y por último vamos a ver al tejido nervioso. El tejido nervioso es uno de los tejidos más importantes, ya que por su alto grado de especialización y diferenciación tiene la cualidad de poder brindar información desde el cerebro hacia cualquier parte de nuestro cuerpo. Aparte que no solamente está formado por las neuronas, sino también por las neuroglías, que son células que nutren, protegen y ayudan al mantenimiento de las neuronas. Muy bien.